Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes, los que estáis en streaming y los que estáis aquí, ¿de acuerdo? Yo me llamo Óscar Lora, soy Technical Manager en Everis y, bueno, hoy queríamos explicaros, digamos, la conclusión de un par de colaboraciones que hemos hecho dentro del marco de los proyectos o del ámbito de innovación que tenemos en Arquitectura Barcelona con un par de instituciones, un colegio y una universidad, enmarcándolas dentro de estas actividades, dentro de lo que sería el sector aeroespacial. Básicamente hemos querido apoyar a estas dos organizaciones, a este colegio y a esta universidad, en un par de proyectos, el que, digamos, como colofón final, perseguían el lanzamiento de un globo estratosférico a cierta altura, tomar datos, imágenes y demás, y luego poder realizar ciertos experimentos científicos con esos datos. El título lo hemos llamado Acercando la tecnología al espacio a las futuras generaciones y un viaje por la innovación, de acuerdo, en Everis Digital Technology. El par de colaboraciones estarían con el Colegio Virulai de Barcelona. El proyecto lo enmarcamos y lo llamamos Virulai Space Program, luego somos muy creativos. Y luego INVAP, que es Integrated Telemetry Viewer and Predictor, que es la aplicación, la solución de predicción y monitorización de globos estratosféricos que estamos trabajando para la universidad, para el equipo del UPC Space Program de la Universidad de Ingeniería, la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la UPC de Terrassa. Bueno, serían estas dos, digamos, estas dos colaboraciones que fueron con las que empezamos a trabajar de alguna forma en este ámbito y, bueno, realmente nosotros no teníamos mucha experiencia dentro de este ámbito y antes de empezar a trabajar en estos proyectos, pues requerimos una serie de pasos previos, formarnos, adquirir ese know-how relacionado con el mundillo de los globos estratosféricos, los hubs, que se denominan. Y bueno, lo que intentamos es, de alguna forma, intentar adquirir pues, todo ese conocimiento previo, intentar recuperar experiencias previas de otros proyectos en otros colegios que se habían efectuado y aplicar todo ese conocimiento que nosotros como consultores tenemos dentro del ámbito de la ejecución de proyectos para poder coger y pues, bueno, realizar un diseño tanto del software que iba a ir embebido dentro de lo que sería la propia sonda, las antenas de recepción y demás, y pues la documentación, las pruebas, los tests, la organización, la ejecución del proyecto con los alumnos y bueno, intentar hacer una pequeña prueba de concepto donde poder efectuar pues, un lanzamiento de verdad y validar que lo que habíamos desarrollado, digamos, para las escuelas pues, iba a funcionar en el momento en que los alumnos pues, pudiesen llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? En esencia, lo que planteamos es lo que veis aquí. La idea que perseguíamos era construir lo que se denomina un hub. Un hub, al final, es una pequeña sonda que cuelga de ella un paracaídas y luego un globo inflado con helio, ¿de acuerdo? Que, bueno, regulando las cantidades de helio que se pueden almacenar en él, pues se pueden adquirir alturas similares o cercanas a la estratosfera superior. El límite de la tecnología está en torno aproximadamente a unos 50 kilómetros, aunque el objetivo, digamos, didáctico con los alumnos era intentar llegar sobre unos 20, 25 kilómetros, que luego veréis que se consiguió y se pudo llegar. Todo esto lo hemos enmarcado utilizando tecnologías que los alumnos y hardware que los alumnos se pueden desenvolver bien, básicamente Raspberry Pi, sensores de posicionamiento, cámaras, termómetros, sensores de presión, temperatura, etc. Y luego una tecnología para el envío de datos basada en Long Range, LoRa. La idea sería embarcar una serie de antenas móviles en diferentes vehículos que irían siguiendo el globo una vez efectuado el lanzamiento. Mediante el posicionamiento conoceríamos en todo momento dónde se encuentra y una vez que el globo llegase a la altura máxima, explota, el paracaídas se abre y cae de forma controlada en un punto que podemos nosotros saber previamente cuál es. Lo que se persiguió con el colegio era poder coger
y recuperar toda esta información en tiempo real y enviarla a la nube. Nosotros lo que hicimos fue utilizar Elasticsearch para almacenar los datos y Kibana para poder pintar esos cuadros de mandos con los que le íbamos explotando estos datos y poder coger y en tiempo real conseguir pues, esa posición y de alguna forma intentar crear alguna aplicación con estos datos para que los alumnos posteriormente pudiesen interaccionar con ella. En el primer lanzamiento que hicimos el año pasado, que es el proyecto que os estoy explicando, no llegamos a construir ninguna aplicación con estos datos, pero sí conseguimos almacenar los datos y explotarlos posteriormente. Bien, dicho esto, os pinto un poquito más lo que sería el diagrama del hardware que íbamos a embarcar. Lo que estáis viendo aquí correspondería a los componentes principales de la solución que iba embarcada en la sonda. Veréis que todo gira en torno a una Raspberry Pi, una 3B. El por qué escogimos Raspberry Pi y no otra solución, digamos, de software es porque el colegio con el que íbamos a trabajar tenía experiencia ya con esta clase de hardware. Los alumnos empiezan a trabajar en Python, que es el lenguaje en el que está programado todo el software donde corren todos estos sensores y demás, y era realmente bastante reusable por parte de los alumnos y el profesorado. A nivel de, digamos, sensores embarcados, pues embarcamos un sensor de temperatura, un Dallas, y un BMP 180. Para la solución de posicionamiento utilizamos un U-Blox, un GPS, un U-Blox Neo 6M. El emisor de radiofrecuencia, os he comentado anteriormente, era Long Range, 433 MHz, dentro de la banda libre para poder ir emitiendo siempre con los ciclos adecuados para no incurrir en ningún mal uso del espectro radioeléctrico. Como medida, digamos, de contingencia, habíamos implementado con un componente denominado SIM900A que incorpora una pequeña SIM el envío de datos de telemetría basados en mensajes, en SMS, pero es únicamente por debajo de los 3.000 metros, ya que la red GSM normalmente no supera, dependiendo de los sitios, de media esa altura, entre 2.000 y 3.000 metros. Ya no tenemos cobertura de móvil, no podemos enviar mensajes, no podemos recibir. Utilizamos también la cámara de la Raspberry Pi, una Picam, que integramos dentro del software de la propia Raspberry Pi, una cámara exterior auxiliar y un GPS auxiliar, un spot tracker que se denomina, con una SIM diferente, por si realmente todo esto de aquí pues de alguna forma fallaba conseguir datos, ni que fuesen, digamos, con esta cámara auxiliar y este GPS. La parte de la estación en tierra, lo que intentamos hacer es hacerla bastante compacta, realmente se basaba en un único receptor, de acuerdo, con otra pequeña Raspberry Pi, y lo que hicimos fue enviar los datos directamente, una vez eran recibidos por radiofrecuencia, directamente a la nube. En este caso utilizamos una instancia de Elasticsearch basada en la distribución de Elastic Cloud, que es una distribución en la nube que propio Elasticsearch, la propia gente de Elastic ya distribuye para poder armar y montar un clúster de Elasticsearch muy rápidamente, y todos los datos, incluso la explotación de los mismos, pues estuvo basada ya. Realmente esta parte funcionó bastante bien mientras tuvimos datos, luego os contaré que no salió tan bien la primera vez. Y nada, simplemente aquí un poco más la idea que teníamos inicialmente, que era la de intentar crear aplicaciones didácticas para los usuarios, o sea, los alumnos inicialmente. Bien. Bueno, ¿qué hicimos durante esta pequeña, digamos, durante la ejecución de este proyecto? Pues intentamos plasmar todo lo necesario, recuperar todos los conocimientos, adquirir todo el hardware, desarrollar todo el software necesario para hacer una pequeña misión de prueba que llamamos WSP Virulai 0, en la que pretendíamos validar el concepto, validar que tanto el aislamiento de la sonda como el software, como la duración de las baterías, el alcance del GPS, la altura máxima y demás, pues realmente funcionaba, y los alumnos, cuando implementaran su versión de su sonda basada en esta solución, pues realmente funcionase. Realizamos bastante documentación técnica, sobre todo también para el profesorado, para que fuesen capaces de, a partir de ella, desarrollar todos los, digamos, materiales didácticos necesarios para poder dar clases a los alumnos con este software. El software se creó explícitamente para que fuese bastante fácil de manejar por parte de los alumnos también.
Se hicieron una serie de planes de proyecto, tareas, reuniones con los responsables docentes del centro. Se les explicaron técnicas Agile, cómo utilizar pues algún panel Kanban. Intentamos organizar sus tareas en torno a Trello. Nos consta que los profesores utilizaron estas herramientas luego con los alumnos en otros ámbitos dentro de la propia escuela, con lo cual estamos bastante satisfechos porque realmente hubo un reaprovechamiento de este conocimiento en otros ámbitos que no estaban estrictamente relacionados con esto. Hicimos pues, el asesoramiento de todas las herramientas y procesos, la implementación de software, como os he comentado antes. Esta parte que sí que realmente la hicimos nosotros, que fue toda la parte de enviar los datos a Elasticsearch, construir el clúster, las visualizaciones, dashboards, etc. Y luego finalmente pues, participar en el lanzamiento y la posterior recuperación que, bueno, fue un poco costosa al principio. Vale, antes de mostraros, digamos, un poco 4 o 5 imágenes de cómo fue evolucionando el proyecto mientras lo fuimos haciendo, me gustaría enseñaros un pequeño vídeo del primer lanzamiento que hicimos para validar la tecnología. Dura apenas un par de minutos, ¿de acuerdo? Y si me permitís, lo pongo ahora. Y así hasta unos 27 kilómetros de altura aproximadamente, que fue lo estimado que tardó en llegar a la altura máxima a la que supuestamente llegó. Os comento supuestamente porque en este lanzamiento perdimos la señal de telemetría a los 9 minutos, apenas a unos 2.000 o 3.000 metros, y tuvimos que recuperar la posición de la sonda a través del GPS secundario que os he comentado antes que llevábamos, en medio de un barranco, y nos costó mucho encontrarlo y lo pasamos bastante mal. Pero fue, digamos, la validación, pudimos recuperarla y pudimos ver todo aquello que hicimos mal, pudimos recuperar todos los logs, la información de los sensores y demás, y el profesorado que vino este día a lanzar con nosotros adquirió una experiencia muy valiosa de cómo ejecutar pues, la parte más, digamos, la parte final de esta clase de eventos, que es el propio lanzamiento y la recuperación en sí. Aquí pues estáis viendo un poco los inicios, ¿no? O sea, el prototipado que fuimos haciendo con nuestro GPS, la Raspberry Pi, aquí ya ensamblando, digamos, la estructura interna, que es lo que queríamos poner, el Spot Tracker, el GPS, digamos, externo, la propia cámara de la Raspberry Pi, que la teníamos montada aquí,
Aquí el programa de u-blox para el calibrado del GPS y algunas fotos más, un poco más ya de lo que sería el hardware en sí de la primera caja que se construyó. Pues un poco, aquí veis el tracker externo, la antena del GPS, la antena de la radiofrecuencia, lo que sería la funda de la cámara de la Raspberry Pi que colocamos en este lado de aquí, la antena que os comentaba anteriormente. Esto es digamos, el sensor de temperatura externo que estaba colgado y relativamente aislado del sol para evitar, digamos, muestras o medidas incorrectas por culpa de la incidencia directa del sol. Y una cosa muy importante que ha salvado a más de una misión, la tarjeta de por favor si me encuentras llámame, que es bastante útil ponerla porque no siempre lo encontramos nosotros primero. Y bueno, fotos más extraídas del día del lanzamiento. Estas fotos que veis aquí, esta caja que veis aquí, ya corresponde a la caja que implementaron los propios alumnos, donde ellos mismos reutilizaron el mismo principio del software, las mismas piezas que ya desarrollamos nosotros en esta misión. Y también pues, hicieron una versión de su caja, una versión de la Raspberry Pi. Y aquí, pues, como podéis ver, no se aprecia muy bien, pero bueno, aquí tenemos los cuadros de mandos que pudimos generar con Kibana, ya con los datos de la nube, y bueno, más o menos a la altura a la que perdimos la telemetría, unos 4.000 metros, lamentablemente, pero bueno, ya pudimos ver la evolución de la temperatura, evolución de la presión, etcétera, con lo cual validamos que la información recuperada por parte de los sensores pues era realmente buena. Y bueno, aquí lo que estáis viendo fue ya las imágenes capturadas por parte de la cámara externa que viajó en la sonda que implementaron los alumnos a raíz de todo lo aprendido en esta misión previa. Esta set de fotos está tomado a 27.000 metros de altura, superada ya la barrera entre la troposfera y la estratosfera. Y bueno, el viaje fue de unos 100 kilómetros lineales y unos 90 minutos y se recuperó abundante información tanto de vídeos, fotografía, datos de sensores y demás, con la cual luego los profesores pudieron efectuar tareas didácticas en clase relacionadas con pues el estudio de la atmósfera, el estudio de la curvatura terrestre, etc. Incluso se llegó a llevar algún pequeño experimento biológico, experimentos con semillas, etc., que los alumnos luego pues, pudieron utilizar para desarrollar otras actividades didácticas dentro de su escuela. Y os voy a enseñar, antes de saltar aquí, os quería enseñar un par de vídeos justo de la información que recuperamos del momento del lanzamiento de los alumnos y otro relacionado con la altura máxima a la que llegó, simplemente para que podáis observar un poco en situ cómo se lanza, cómo se hace y cuáles fueron las sensaciones y lo que se vivió en aquel momento, que es interesante. Lo que estáis viendo aquí ahora es el vídeo que la escuela realizó con la cámara externa que llevaban colgada y bueno, ya la parte de la preparación del lanzamiento. Aquí se puede observar la botella de helio que utilizamos, el paracaídas y cómo colgaba de aquí, en este caso, pues los anclajes con la propia sonda. Aquí está el primer experimento biológico, la antena del radar de radiofrecuencia y veis que sale un cable por aquí, ¿de acuerdo? Este cable cuelga una pequeña subsonda que fabricó, bueno, este es justo el momento del lanzamiento. Y bueno, la antena se soltó, pero bueno, estaba con un soporte magnético, ya prevíamos que eso puede ocurrir. Llevamos una pequeña subsonda con un pequeño GPS y un Arduino para aumentar las posibilidades de recuperación de la sonda en caso de pérdida. Que en este caso, aquí se perdieron los datos sobre aproximadamente unos 15.000 metros de GPS y se pudo recuperar gracias a esta subsonda, de acuerdo que su dispositivo de seguimiento no falló, ¿vale? Y ahora simplemente para que podáis ver qué es lo que grabó la cámara justo antes de que el globo pues explotara, son estas imágenes de aquí. En estos momentos la sonda se encuentra pues, a unos 27.000 metros de altura, a la altura de Igualada, aquí en Cataluña, y lo que se está viendo de ahí es prácticamente el mar. En algún momento, si se congela, se puede ver incluso la isla de Mallorca,
y capturando fotograma a fotograma es posible incluso llegar a ver la luna saliendo por el horizonte. Con lo cual, toda esta información, todos estos vídeos y tal, fueron luego posteriormente utilizados en la escuela para hacer cálculos de la curvatura de la Tierra, su diámetro, etcétera, más todos los datos que se pudieron recuperar después. Como veréis, es bastante espectacular ya visto digamos, en vídeo. Muy bien. Aquí. Bien, pues ahora querría introduciros, si se carga el PowerPoint, en la siguiente colaboración que realizamos. A raíz de toda la información que tuvimos que recopilar para poder ejecutar este primer proyecto, contactamos con diversos grupos. Y entre uno de esos grupos, contactamos con el UPC Space Program de la Universidad de Terrassa, que son, digamos, del curso de Ingeniería Aeronáutica, de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de allá, que tenían un pequeño equipo de gente que se encargaba de hacer esta clase de actividades, digamos, como complemento totalmente fuera, digamos, de sus clases para, pues, ir mejorando, ir aprendiendo, ir investigando, pues, técnicas relacionadas, pues, con el mundo aeronáutico / aeroespacial, y qué mejor forma, pues, de lanzar globos, pequeños cohetes, etcétera. Los contactamos desde un punto de vista de asesoramiento al principio, pero al ir hablando más veces con ellos, pues nos transmitieron un poco sus necesidades desde un punto de vista, oye, nos gustaría, pues, poder predecir dónde va a caer el globo, nos gustaría poder seguir el globo en tiempo real, querríamos intentar hacer que la información que vamos recuperando desde diferentes partes del mundo, desde otras universidades, fuese accesible, y nuestros conocimientos en este ámbito, pues, no son, digamos, los mismos que tenéis vosotros. Y, pues, hablando con ellos salió una colaboración que actualmente la tenemos en curso, no la hemos finalizado todavía, y lo que os vamos a enseñar aquí son las conclusiones o los elementos, digamos, preliminares que ya tenemos más o menos pactados con ellos y ya tenemos medio desplegados, que creemos que son muy interesantes de mostrar. El proyecto lo llamamos ITBAT, Integrated Telemetry Beware and Predictor, que lo que os comentaba, nació a raíz de esas sesiones de asesoramiento. Los objetivos de este software al final es intentar crear una plataforma cloud que de alguna forma nos permita predecir la trayectoria de pequeños globos estratosféricos, incluso cohetes, ¿de acuerdo?, que lanza el equipo del UPC Space Program. Integrar los resultados de las predicciones, conocer exactamente en qué momento explota el globo y dónde más o menos podrá llegar a caer, presentación de los datos de una forma mucho más avanzada, utilizando interfaces gráficas en 3 dimensiones, capacidad para poder integrarse con otros sistemas de telemetría. Ellos utilizan no solo long range, sino utilizan, pues, radio, utilizan la constelación de satélites Iridium para poder conocer la posición del globo, y todas estas necesidades, pues, las acabamos plasmando de alguna forma en lo que os vamos a enseñar ahora en ITBAT. Os explicaré un poco por encima cuáles son los principales componentes, y luego unos compañeros míos que han participado con nosotros en la construcción de este software os harán una introducción un poquito más a bajo nivel que creemos que os puede ser de utilidad y de interés. En primer lugar, bueno, lo que se decidió es construir una pequeña aplicación en Spring Boot, ¿de acuerdo?, pues con una serie de componentes internos, ¿vale?, basándonos en Elasticsearch como base de datos para poder almacenar toda la secuencia de posiciones del globo, ciertas configuraciones y demás, y crear una interficie a nivel de capa de servicios que nos permitiera interaccionar con un visor de datos en 3 dimensiones. En este caso escogimos Cesium, ¿de acuerdo?, que nos ofrecía unas ventajas visuales realmente importantes. Y luego la capacidad de poder integrarnos a través de la constelación de satélites Iridium y SLAC, que es el mecanismo que tenía el UPC Space Program para recuperar los datos de Iridium, pues con los datos que le ofrecía de posicionamiento Iridium, junto con los datos que íbamos recibiendo de los múltiples sistemas de posicionamiento y telemetría que ellos embarcan en sus globos. Toda esta información debía parar a esta base de datos y aquí deberíamos trabajar con ella, ahora os explicaremos en más detalle,
y también integrarnos con una de las aplicaciones de predicción de hubs más famosilla dentro del mundillo, que es el Predict Hub de la gente de Cambridge, que implementaron una API que con una serie de datos sobre pesos, cantidad de helio, etcétera, y un modelo atmosférico, te hace una predicción bastante acertada, ya veríamos, de dónde puede llegar a caer el globo. Todo esto decidimos integrarlo y esto es un poco lo que os intentaremos explicar ahora. Si me esperáis un minuto, entramos y comenzamos a explicar. Hola, soy Llorenç Ferrer, Junior Engineer en Everis, y os voy a explicar un poco la parte de backend del proyecto ITBAP. Vale, este sería el diagrama de la parte de core y os voy a explicar un poco las funcionalidades más importantes que conseguimos en este proyecto. De la parte del predictor, conseguir el punto de aterrizaje del globo. Cómo funcionamos con el predictor es enviamos los datos para poder realizar una predicción a la API de Cambridge, como ha comentado Óscar, datos como la velocidad de subida, más o menos a qué altura tendría que explotar el globo, el día también importante para saber si ese día la API sabe si hace el tiempo que hace, si hace viento, si no. Y a partir de aquí recogemos los datos y de allí podemos extraer la información, como por ejemplo el último punto, que sería el de aterrizaje. Y también se hizo una función que sería que se serviría cuando estemos dentro del lanzamiento ya oficial, que es utilizar la predicción para saber dentro de X minutos, del tiempo que estoy ahora, dónde estará el globo. Por ejemplo, si hemos lanzado y llevamos 10 minutos de lanzamiento, poder decir, vale, si ahora son las 10:20, a las 10:30, ¿dónde se predice que estará el globo? Y se cogería la última predicción, la más actual, y se miraría ese punto. Después ya obviamente estos datos se envían y se recuperan a Elasticsearch, a la base de datos, para poder sacar información. Y también miramos en todo momento, en tiempo real, se mira la posición del globo, y altitud, latitud y longitud. Y también la posición de las antenas, porque las antenas, como ha explicado Óscar, estarían en un coche que iría siguiendo. Habría más de un coche, o sea que habría más de una antena. Y que esto ya lo explicará Alex después. También hicimos una función para saber si esta antena, pero claro, los coches van por carreteras. También seguimos la posición de las antenas para saber después, vale, si predecimos que el globo dentro de 10 minutos estará aquí, ¿cuál es el camino más rápido en Google Maps para que este coche llegue hasta aquí? Y también fue muy interesante lo de las fases del lanzamiento, y es saber en todo momento, en tiempo real, si el globo está en fase ascendente, si se ha detectado explosión o no, si el globo está en fase descendente. Y también se hizo la función de detectar si hay una falsa explosión. Que esto puede pasar, es muy inusual, pero a veces por causas de viento y demás, puede pasar que el globo en fase ascendente baje un poco y luego vuelva a subir porque realmente el globo no ha explotado. Y entonces se detecta cuando baja la explosión, pero si se detecta un punto después más alto que el que se ha detectado la explosión, se borra ya directamente en tiempo real la explosión y se detecta una falsa explosión. Y el tema de la interpolación. Para conseguir una única traza del globo, se cogen las n antenas que pueda haber y se hace una interpolación juntando los datos de las tres, y así queda solo una única traza, que es la más precisa de lo que sería la trayectoria del globo.
como antes hemos hablado de Logstash y de Slack, os voy a hacer una pequeña pincelada de lo que es cada herramienta y para qué la utilizamos. Logstash es una herramienta para la administración de logs, de archivos de texto plano, y nosotros lo utilizamos para parsear los archivos, línea a línea, de telemetría de LoRa e insertarlos en Elasticsearch. Cada línea, luego os mostraré un ejemplo de cómo son los datos de telemetría. En estos archivos cada línea es datos de telemetría y nosotros con Logstash analizamos cada línea y metemos los datos en la base de datos de Elasticsearch. Y Slack es una herramienta de mensajería en tiempo real y que utiliza canales para entablar la comunicación. Y ahí es donde, como ha explicado Óscar, Iridium envía los datos de telemetría y nosotros con un bot de Slack en el proyecto utilizando el bot leemos esos datos y los parseamos también y pasamos la información a la base de datos de Elasticsearch. Aquí tenéis un ejemplo de lo que haría LoRa, que es que los archivos de texto plano, los logs, los parseamos con Logstash y los pasamos a Elasticsearch. Vale, y aquí está un ejemplo de cómo sería un mensaje de telemetría de LoRa. Me voy a poner un poco más hacia aquí para que lo veáis. ¿Veis? En rojo sería el timestamp, que sería la hora. Luego la latitud, longitud y altura del globo. Latitud, longitud y altura de la antena. Y luego ya lo que sería el conjunto de estos últimos cinco datos sería el payload, que sería la temperatura exterior, temperatura interior, la presión, la altitud barométrica y la velocidad en ese instante. Y ahora un ejemplo con los datos de Iridium. Que Iridium lo normalizaremos con el proyecto ITBAP y luego lo pasaremos a Elasticsearch. Y el mensaje tendría la siguiente estructura. Es más corto, por eso se parsea diferente y tiene el tiempo también, latitud, longitud y altitud del globo solamente y luego payload, que serían datos extra también, como hemos visto antes, como la temperatura exterior y demás. Y ahora Alex os va a explicar la parte de Cesium y el frontend que hizo. Hola, soy Alejandro Íñigo, soy Lead Architect en Everis y os voy a intentar explicar cuál es la parte frontend para poder visualizar gráficamente los datos de la misión. Bueno, como podemos ver en la imagen, en la parte de la izquierda tenemos una pequeña captura de pantalla con los datos que obtendríamos de la misión y como podemos ver, básicamente en la parte de abajo es una estructura de datos compuesta por una secuencia de coordenadas y de tiempo que realmente, si no la representamos gráficamente, a la hora de hacernos preguntas como si el globo va a caer en el mar, si estoy cerca del globo, el globo sube o cae. Claro, tenemos en cuenta que estamos haciendo un seguimiento en tiempo real de la misión, vamos en un coche, llega un momento en el que el globo lo perdemos de vista y claro, con una representación gráfica de la misión, con solo un vistazo a la interfaz de usuario, podemos tener toda esa información de un solo vistazo. El objetivo era mostrar información tal como la posición del globo, cuál es el punto de salida, en qué punto explota el globo, en qué punto va a caer, predicciones a tiempo real o el seguimiento de las diferentes antenas que están monitorizando los datos de la misión. Como explicaba, la visualización gráfica nos ofrece una serie de ventajas. En una imagen podemos procesar de forma mucho más rápida y fácil los datos de la misión. En cambio, en el contenido escrito no solo es que sea más complejo, sino prácticamente imposible. Tenemos una gran fuente de datos
un gran volumen de datos, los datos geoespaciales. Imaginaros para una misión como la del globo, que eran de 90 minutos, si a cada segundo vamos haciendo un muestreo de la posición de las diferentes fuentes de datos, el volumen de datos es enorme. Deberíamos utilizar una herramienta de visualización prácticamente de forma obligatoria para poder hacer el seguimiento. Con los datos numéricos es relativamente difícil. También de un solo vistazo podemos hacer un filtro de la información que más nos importa. Y otra de las ventajas que nos ofrece es que podemos interactuar sobre ese mapa 3D. Al utilizar una herramienta que a continuación explicaré, no voy a entrar en detalles muy técnicos de cómo funciona la librería, pero la herramienta que hemos decidido utilizar nos permite interactuar en todo momento con el mapa y por lo tanto obtener diferentes visualizaciones y diferente información, y además nos permite ejecutar una serie de comandos con unas herramientas que nos ofrecerá la interfaz de usuario. Esta herramienta que estaba comentando es Cesium.js, que básicamente es una librería JavaScript. Es open source y nos sirve para representar mapas en 3D. Es su objetivo principal. Nos decidimos por esta tecnología porque es una herramienta que está consolidada. Ya hay múltiples ejemplos de cómo se utiliza para la industria aeroespacial, para monitorización de ciudades inteligentes o para drones. Nos permite crear aplicaciones web interactivas en un entorno multiplataforma. El hecho de que sea una aplicación web nos facilita que a la hora de compartir información con otros usuarios, con algo tan simple como un navegador, no necesitan instalarse ninguna aplicación, sino que directamente puedan visualizar y analizar esos datos en cualquier explorador. Esta sería una captura de pantalla de un sandbox que nos ofrece. Sí que otra de las cosas que nos hizo decantar por Cesium es la gran cantidad de documentación que hay y nos permite ver cómo aplicar en diferentes ejemplos ese proceso de datos a la visualización que nos interese. En nuestro caso, básicamente se trata de representar trayectorias a lo largo del tiempo, con lo cual es una de las funciones más básicas que nos ofrece esta herramienta. Tiene múltiples herramientas más avanzadas que para nuestro caso no han sido necesarias. Y ahora, dentro de explicar cómo es ese proceso de, a partir de los datos que hemos obtenido, transformarlos a una aplicación de visualización 3D de datos geoespaciales, voy a hacer un apunte básico de cuáles son los datos necesarios de entrada que nos ofrece en este caso el backend de ITVAP para que nosotros podamos hacer una representación. Lo primero que necesitaremos es, para representar cualquier punto en un espacio bidimensional, serán dos números. En nuestro caso no será un espacio bidimensional cualquiera, sino que estamos hablando de coordenadas geográficas. Por lo tanto, lo que queremos es situar un punto sobre una superficie esférica, con lo cual las coordenadas que necesitaremos para ello será una latitud y una longitud. Cuando queremos representarlas en el espacio tridimensional, como es el caso, nosotros necesitaremos otro punto más. Aparte de la longitud y de la latitud, necesitaremos especificar una altura. Para cualquier aplicación que necesite posicionar objetos o elementos en un espacio tridimensional, solo conociendo esas tres coordenadas nos permite identificar unívocamente un punto en el espacio. Además de eso, estamos hablando de que nos interesa representar unas trayectorias. Entonces, para representar esas trayectorias necesitamos añadir otra variable más, que sería el tiempo. En nuestro caso, como podemos ver aquí en la imagen de Angry Birds, al añadir una coordenada de tiempo,
Si esa coordenada de tiempo la vamos ajustando lo suficientemente en el espacio y vamos muestreando de forma que podamos definir una trayectoria completa, al final podremos dibujar un itinerario en el mapa. Entonces, estos datos geoespaciales que vamos a recibir serían básicamente unas coordenadas temporales, una latitud, una longitud y una altura. Esto es lo que el proyecto de ITEBAM nos va a enviar en arrays de miles de líneas. Nosotros somos capaces de procesar esta información a tiempo real y de esa forma esas 4 coordenadas se convierten en la representación del espacio 3D de cuál es el avance de la misión. Se utiliza para representar tanto objetos, marcadores, trayectorias. Y esta es la interficie de usuario que nos permite, además de representar estos gráficos, interactuar con ellos. Cesium, ya de serie, nos permite navegar en un mapa 3D con controles básicos, pero además nosotros tenemos la necesidad de añadir una serie de herramientas que nos permitan interactuar con nuestros datos de misión. Tanto un módulo para cargar las misiones en un desplegable, en el que nos aparece la lista de misiones disponibles, un módulo que nos permita obtener una predicción en un momento dado, otro módulo que nos permita hacer el seguimiento de los diferentes elementos que intervienen en la misión, dándonos los datos de pues, cuándo va a ser la explosión, dónde va a caer, en qué posición actual estamos. Y finalmente, abajo, también tenemos otra herramienta, que es el control de línea temporal, que nos permite posicionar el estado de la misión en cualquier punto en la línea de tiempo que nosotros decidamos. Y ahora a continuación intentaré hacer una demostración de la aplicación a tiempo real. Y he dicho intentaré porque la maqueta no sé si nos permitirá... Aquí, correcto. Vale. Este sería una demostración de una aplicación, de una misión funcionando. Vale, aquí podemos ver dónde está el globo, el mapa a tiempo real, cuál es el punto de salida, en qué punto explota, cuándo cae. Podemos ver las predicciones y esta pantalla, que en la transparencia anterior no podíamos verla, que tiene que ver con la información que nos estaba comentando Llorens, que nos permite conocer la posición de una antena a un tiempo determinado. Es decir, si yo estoy aquí y de aquí 5 minutos quiero saber dónde debo dirigirme porque se prevé que estará la posición del globo, nosotros pediremos al servidor que nos dé esa información y la iremos mostrando a tiempo real. Y bueno, para la parte de representación, bueno, ahora aquí podemos ver la animación. Y nada más, a continuación os devuelvo con Óscar, que continuará explicando el proyecto. Muy bien. Bueno, un par de incisos sobre toda la información que nos ha suministrado tanto Alex como Llorens. Nada, brevemente, uno de los principales motivos por los cuales elegir Elasticsearch, que fue la base de datos de la cual ITBAP se alimenta, es que trabaja muy bien con series de datos. Y precisamente la casuística de los datos que nos llega al caso de uso es casi calcado a lo que con Elasticsearch podemos conseguir, es decir, trabajar con series de datos tagueadas temporalmente y con todos esos datos asociados. Lo que observáis aquí, ¿de acuerdo?, es las predicciones que nos devuelve el módulo de telemetría, de predicción, con el que estamos conectados, que os comentaba Llorens anteriormente. Y en el caso particular, ¿de acuerdo?, de esta línea de aquí, correspondería a la línea interpolada de todas las antenas embarcadas en el vehículo.
puede haber más de un vehículo con una antena, pero realmente la trayectoria o la posición es única y depende de un único emisor que está embarcado en el globo. Por redundancia, se suelen poner más de uno, y son esos sistemas, en los cuales incluiríamos el propio sistema Iridium, ¿de acuerdo?, con los que se realiza esa interpolación y se pinta finalmente esta posición de aquí. Esto que estáis viendo aquí es una trayectoria simulada, ¿de acuerdo?, simplemente para hacer pruebas, y esto que observáis aquí son las predicciones reales sobre esta trayectoria simulada que se podrían llegar a dar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y nada, por ir acabando e ir explicándoos un poquito más en qué ha ido derivando todo esto que hemos estado desarrollando, pues comentaros que en efecto demo se nos había ido la presentación. Que tenemos más colaboraciones, tenemos más iniciativas que tenemos en curso y hemos aprendido muchísimo con todas estas, digamos, colaboraciones con colegios y universidades, y estamos haciendo cosas, digamos, que están trascendiendo estas colaboraciones con estos colegios. En primer lugar, comentaros de que tenemos un proyecto nuevo de lanzamiento de globos estratosféricos, lo llamamos LEXE, que es el Lanzamiento Escolar Conjunto de Sondas Estratosféricas, donde este año volvemos a lanzar, pero esta vez ya no lo hacemos con un colegio, lo hacemos con dos. Y lo haremos coordinando dos equipos a la vez que construirán dos partes, dos subsondas que irán en el mismo vehículo que lanzaremos a la vez. Queremos acabar de hacer funcionar mucho mejor el tema de las soluciones de los datos en la nube para que desde los colegios se pueda interaccionar todavía mucho más con toda la información que generemos, y queremos darle una vuelta más a ITBAP para acabar de implementar y publicar la plataforma y la solución en un entorno ya más cloud, accesible desde múltiples partes, y sobre todo queremos trabajar con un nuevo concepto que se llama los hubs Zero Pressure, donde, a diferencia de los hubs anteriores donde suben, explota el globo y luego caen paracaídas, los Zero Pressure suben y luego ya no bajan. Sí que acaban bajando, pero no hay una explosión del globo. El globo permanece volando, en el peor de los casos, durante días. Y eso plantea un reto interesante para ITBAP, porque la propia aplicación tiene que ir detectando cuando el globo sube, baja y se va moviendo casi por todo el mundo. Y esto pues es un reto muy interesante, ¿de acuerdo?, desde un punto de vista de la arquitectura de la propia aplicación, y para poder representarlo también con Cesium. Y luego, un tema muy interesante y en el que estamos trabajando ahora es en lo que respecta a las comunicaciones. Todo el aspecto relacionado con los hubs, el envío de información, telemetría y demás, está muy intrínsecamente relacionado con el mundo de la IoT. Al final podemos entender un globo como un dispositivo IoT. Y resulta que buscando información sobre el long range, cómo recuperar datos de telemetría de una forma, digamos, más eficiente y demás, topamos con LoRaWAN y con The Thing Networks, que, bueno, no entraremos mucho en detalle, ¿de acuerdo?, pero permite, mediante la utilización de pequeños dispositivos con un gran alcance y un muy pequeño consumo, enviar información de pequeños dispositivos a un servidor central para luego posteriormente procesar todo ese ecosistema de nodos, de acuerdo, esos datos de todos esos nodos, a través de una red mucho más grande, que es, en este caso, The Thing Network. Estudio también que lo hemos empezado a desarrollar y pues estamos en fase de intentar ver si podemos crear un archivo que nos permita virtualizar pues estos nodos, estos gateways en los cuales, digamos, son dependientes para los propios nodos, y una versión de The Thing Network propia, nuestra, interna Everis, que nos permita llegar a utilizar esta solución o esta plataforma en soluciones que podríamos llegar a ofrecer a nuestros clientes en el ámbito del IoT. Con lo cual, es bastante interesante porque, aparentemente por un proyecto de innovación donde no tenía nada que ver, potencialmente podemos llegar a generar algo que podría llegar a convertirse en un activo Everis, si va bien. Tenemos que acabar de estudiarlo, la viabilidad y demás. Y bueno, es bastante interesante. Tenemos alguna colaboración más, algún tema de telemetría de satélites, algún tema de seguimiento de antenas y demás, que ya os contaremos si sale bien más adelante.
Pero bueno, es muy interesante porque esta clase de colaboraciones pueden desembocar en actividades o, digamos, en aspectos que desde un punto de vista de la consultoría, pues al igual, si no lo hubiéramos hecho, no hubiésemos caído en ellos. Con lo cual pensamos que es muy interesante seguir trabajando en este aspecto. Y bueno, finalmente una pequeña sección de agradecimientos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias al equipo de UPC Space Program por todo el asesoramiento que nos dio en la fase iniciales en las que no teníamos ni idea y realmente nos abrieron el mundo de los hubs y de todas las tecnologías que implementan. Un saludo especial a David Medina y Xavi León de Airbox Space por también todo el soporte a las pequeñas subsondas que hemos ido embarcando con los colegios para dar redundancia al posicionamiento y asegurarnos que pudiésemos recuperar los globos. Muchas gracias también al Colegio Virulai de Barcelona porque fue quien se prestó inicialmente a esta gran aventura y que demostró un gran interés y bueno, nos facilitó muchísimo el trabajo con ellos. Y una mención especial a Jorge Unsulve del podcast de divulgación científica La Fábrica de la Ciencia, porque fue él quien de alguna forma nos inició en el mundillo este y nos dio ese pequeño empujón a trabajar con colegios, a ir más allá, de acuerdo, en este mundillo. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todos, a los de streaming. Un placer.